aquí estamos. Qué bueno, hoy es otro domingo, diferente al anterior, diciendo que este es el último domingo del mes de octubre. Quinto domingo, tenía 5, yo estaba preñado. Tenía 5 domingos y va a tener 6 domingos también. Gloria a Dios. Entonces, nos encontramos en la iglesia Ingel, en la ciudad de la Romana, en la parte este de la República Dominicana. Estoy invitado para cuando nos quiera visitar, ya por estos lugares, estamos para servirle. Y le traemos una palabra hoy, la cual se encuentra con el siguiente tema o título: Diótrefes y Demetrio. Sobre eso queremos hablar de hoy. Sobre dos personajes que tiene la Biblia. En ningún momento he escuchado, particularmente este servidor, hablar sobre esta persona o hacer un paralelo de ellos dos. Sin embargo, el Espíritu Santo pues nos ha motivado a hacerlo así. Así que queremos que usted disfrute la palabra que traemos hoy. Y según el diccionario de la Biblia, el nombre de Diótrefes viene del griego que significa alimentado por Zeus. Zeus con Z. Sí, el dios Zeus. No he dicho Zeus, pero es Zeus. El dios Zeus. Y eso significa ese nombre. Fíjense que el significado de los nombres de la persona tiene mucho que ver también con cómo se desarrolla el individuo general o lo regular, no necesariamente. ¿Y quién fue Zeus? Para que tengamos una idea de por qué le pusieron, no por qué le pusieron este nombre, sino de por qué dice que este nombre significa Diótrefes, alimentado por Zeus. Este señor Zeus, en griego Zeus o Zeus, es el padre de los dioses y los hombres. Eso es la mitología griega, que gobernaba a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Esta es una imitación del Dios Todopoderoso. Era el rey de los dioses que supervisaba el universo y era el Dios del cielo y del trueno. Sus atributos incluyen el rayo, el águila, el toro y el roble. Por lo regular, cuando oímos hablar de Zeus, lo que inmediatamente pensamos es en un rayo. Si usted había leído sobre la mitología griega o ha escuchado, inmediatamente su imaginación va hacia un rayo. Eso es lo que tipificaba o representaba el dios una persona. Y este señor Demetrio, según la Biblia, según el diccionario bíblico, aparece en 2 lugares del Nuevo Testamento. El primero es un platero adorador de Diana. Eso te lo voy a encontrar cuando Pablo llegó a un lugar, a una ciudad en Éfeso. Y allí pues se levantaron porque Pablo le dijo todo lo que estaban haciendo que era incorrecto. En ningún momento esas imágenes representaban lo que era el Dios verdadero. Entonces esa gente se levantaron contra Pablo y de lo que lo acusaron fue que le estaba dañando el negocio. La semana pasada hice un comentario con respecto a esto. Sin embargo, hoy lo hacemos pues en este mensaje. Y eso conllevó que a Pablo
porque se estaban volando allá por el lío este que armaron los negociantes. Así que fíjense que todo el tipo de imágenes, lo que crean y esas personas que hacían este tipo de, y en la actualidad también, lo que es un negocio. Eso es puro negocio, porque de nada vale esa imagen. Ningún poder tiene, ningún tipo de autoridad. Simplemente son imágenes. Y ese es el primer Dios de Demetrio que aparece en la Biblia. Sin embargo, del que le queremos hablar es del segundo Demetrio que aparece, y es aquel, un discípulo recomendado por Juan. De Demetrio, un discípulo recomendado. Fíjese, en el libro de Juan, en su capítulo, el tercero de Juan, en un solo capítulo, por lo cual vamos a mencionar los versículos, 1:9, dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan está escribiendo a la iglesia. Él quiere ir allá, pero donde el dirigente era el hermano Gallo. Sin embargo, tenía poder Diótrefes. Dice, no, aquí no va a venir Juan. Ando viene para acá. Yo me imagino a Diótrefes en los pasillos llamando a los demás componentes de la congregación. En el liderazgo, yo me opongo a la doctrina. Y hay gente en la iglesia que es así, que tiene una autoridad sobre los demás. Y recuerdo un caso específico cuando estaba en una iglesia, la cual hice profesión de fe, hicieron un traslado del pastor a trasladar. Y se armó un feo. Si no, el pastor lo iba a trasladar. Luego me enteré el supervisor en un momento nacional quería que el pastor quiera. Pero eso vamos a dejar para, eso es muy personal. El pastor que teníamos en esa actualidad era un hombre de Dios, como lo es todavía, amante de la obra, amante de construir para que se expandiera el reino, que de hecho de ese concilio, la mayoría de iglesias que hay en la ciudad, en esta ciudad romana, la fundó él, propició él que se hicieran, hasta cayó preso en una oportunidad por haber comprado un solar que resultó luego que tenía otro vendedor y le quisieron hacer un lío, una acusación incorrecta al pastor. Sin embargo, salió la luz de que quien se había levantado, que era el supuesto dueño, era mentira y él había hecho una compra correcta. Y cuando ese pastor llegó a la cárcel, le dijo: ¿usted qué hace aquí como pastor de predicador preso? Y se armó un reperpero porque el pastor lo querían trasladar a la ciudad de Santo Domingo, a otra iglesia, supuestamente para parar un fuego que había aquí en la iglesia. Y que entendía que él podía resolver la situación. Bueno, pues se armó el reperpero. Él corre para aquí, él corre para allá, y se le acerca a alguien que tenía mucha autoridad sobre lo que éramos líderes en la congregación, y me dijo: ¿y usted qué va a hacer? Pero yo, ahora, y no, pero usted tiene que hacer algo. Yo no lo puedo hacer eso ahora, porque eso escapa. ¿Qué podía yo hacer?
Y usted no debe llevar una queja, no va a hacer una protesta, no. Yo lo que voy a hacer es orar. Pues se consiguió que hubiera un grupo de gente que lo siguiera y de repente, pero fue grandísimo. Grande, grande, grande. Y de nada valió porque el pastor lo trasladó. Hay gente así en la iglesia que quiere tener el control sobre todo, que quiere manejar las situaciones, que si se mueve un papel, esa persona quiere saber por qué se movió el papel, que por qué el pastor tomó tal decisión o dijo tal cosa. Y entonces que en vez de ir a consultar con el pastor o preguntarle al pastor del por qué está haciendo esto, aquello o lo otro, lo que hace es que reúne el grupo de la iglesia y comienza entonces a hablar mal del pastor o mal de la idea del pastor o mal de la visión del pastor, cuando Dios nos ha llamado a que oremos por nuestros pastores. No son gente así que hay. Y si, yo espero que en ningún momento se llamen Diótrefes, porque dice que Diótrefes fue alimentado por Zeus. ¿Y quién fue Zeus? Ya se lo dijimos hace un momentito. Su nombre significa echar rayos y centellas. Ser como el roble, fuerte. Y como el toro, que nunca se detiene. Yo pienso que a veces hay que poner el nombre de Dios y quitarle el nombre de Dios. Y eso pasó en la iglesia. Porque este Juan, que estaba allí, que escribía a la iglesia para que fuera, para él a asistir, para ir a dar enseñanza, para ir a compartir con los hermanos. Y otra vez decía, ese no viene. ¿Cuál es la razón por la cual no se ha hablado nunca de Dios? Alguien puede decir, bueno, porque él no tiene importancia. Si esos tienen gran importancia, por eso son los que provocan disensión dentro de la iglesia. Y son los que dividen al rebaño dentro de la iglesia. Son los que forman grupos dentro de la iglesia. En ningún momento me estoy refiriendo a aquellos que están trabajando para el reino, ni trabajando para el crecimiento de la iglesia. En ningún momento estoy hablando de esa persona. Esa es otra cosa. Ese se llama Demetrio. Ese se llama Demetrio. Estoy hablando de aquel o de aquella persona que dentro de la congregación, aunque es más espiritual que todos los demás hermanos, echa rayos y se entera. Por lo regular, los diótrefes y las diótrefes resultan ser manipuladoras y manipuladores dentro de la congregación. Y se enojan si no hacen lo que ellos quieren. Si el pastor toma la decisión de hacer tal o cual cosa, inmediatamente se enojó. ¿Por qué? Porque no lo hizo como yo quiero. Ni hizo lo que yo quiero. ¿Por qué no es así? Bueno, pues entonces, póngase usted a pastorear. Porque al único que le faltó a Dios que le fue quitar gallo y ponerse él. Aunque el escritor que dice que en ningún momento usurpó el cargo. Literalmente. Pero sin embargo, lo hizo. Lo hizo. Porque crean cizaña. Crean conflictos y divisiones. Y la iglesia debe evitar eso.
La iglesia debe de evitar tener diótrefes. Debe de evitar tener diótrefes. Pero en todas las iglesias van a encontrar a diótrefes. En todas. Oiga, en todas. El asunto es que cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo y la iglesia está compactada y guiada por la visión que tiene el pastor, los diótrefes resultan ser diótrefitos. Resultan ser pequeñitos. Porque ellos se van a levantar, van a tirar, van a jalar, van a romper, van a quitar. Oye, cuando hacen algo, hasta lloran. Y hacen berrinche. Porque así son los diótrefes. ¿Ah? En ningún momento me estoy refiriendo a que alguien se acerque al pastor y si yo planteé una idea, no es eso. Porque los diótrefes no hacen eso. Los diótrefes imponen lo que ellos quieren. Y eso en la congregación hay que estar viendo claro. Comienza usted a identificar dentro de la congregación quién es diótrefes. Comienza a identificar a los diótrefes. Sin embargo, el hermano Demetrio, según dice la palabra de Dios, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. La iglesia está llena de Demetrios. Los Demetrios de la congregación son más que los dioses. Porque cuando la iglesia tiene tantos Demetrios, fíjense que le puse una S al final. Cuando la iglesia tiene tantos Demetrios, se la quité. Tantos Demetrios, la iglesia avanza. La iglesia crece. Fluye las enseñanzas. El Espíritu Santo se deja sentir, se mueve, hay armonía, hay gozo, hay paz. Y en todo, o en la mayoría de los casos, para suprimir el todo, están de acuerdo. Los Demetrios son fáciles de vivir, no de mandar. Observe lo que le digo, son dos palabras diferentes. Una cosa es dirección, y otra cosa es mandar. Una cosa es liderar, y otra cosa es jefear. O sea, el líder enseña, instruye, guía, da oportunidades, abre las puertas. El jefe manda y no hace. Y hay que hacer lo que él dice. Esos son dioses. Algo los Demetrios. Dos Demetrios dentro de la congregación son una bendición. Porque los Demetrios son pacificadores. Los Demetrios hablan con sabiduría. Y cuando los Demetrios no tienen nada que decir, me dicen, no, si yo estoy orando. O voy a orar por eso. Deje de darle cabida a los Demetrios. Y déle cabida a los Demetrios. Muy por lo contrario, que a usted lo vean como Demetrio. De eso está llena la iglesia y de él en el nombre de Jesús. Padre, gracias por habernos permitido esta mañana hablar de la iglesia y hacer este paralelo.
donde los Demetrios son más que los otros. Gracias, Señor. Usted que está ahí, en esta oportunidad, puedo escuchar estas palabras. ¿Con quién usted se identificó? Y si todavía le hace falta hacer la decisión por Jesucristo, pues permítame invitarle a que haga esta oración conmigo. Señor mi Dios, en esta hora comparezco delante de ti, reconociendo que soy la persona pecadora. Y hacemos todo lo que estamos haciendo. La voy a repetir. Señor mi Dios, en esta hora comparezco delante de ti, reconociendo que soy la persona pecadora. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y que mi nombre siempre esté inscrito en el libro de la vida. Te acepto como mi Padre y yo sé que tú me aceptas como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Hizo esta oración de fe, creyendo en el Señor Jesús y consciente, además consciente de lo que acaba de hacer, invitamos a que nos contacte por el medio que le sea posible. En caso contrario, por el curso de iglesia, donde se predica Jesucristo. Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tiene su vida y su ser, hoy, mañana y siempre. Y decreto y declaro que esta es la mejor semana que usted vas a tener. Es un crecimiento integral, entiéndase, emocional, espiritual, físico y financiero. En el nombre de Jesús. Oportunidad, ¿quién les habla? Les habla Víctor Concepción. Bendiciones.